Bienvenidos a este seminario donde les hablaré sobre cómo comprender los riesgos en las aplicaciones móviles. Mi nombre es Willis Polanco y soy instructor de la Academia Capacity. En esta oportunidad quiero tratar el tema de los riesgos en las aplicaciones móviles debido a la marcada tendencia que hay en el desarrollo de aplicaciones para una plataforma que ha ganado tanta popularidad como es el dispositivo móvil. Entonces, en la agenda que vamos a cubrir, primero hablaré sobre el panorama existente en las amenazas posibles para dispositivos móviles y es bueno conocer lo que sería lo que ha venido representando en el mercado de ventas de aplicaciones y por lo tanto de desarrollo de aplicaciones. ¿Cuál es la puntual diferencia entre desarrollar aplicaciones para PC y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles? Luego hablaremos sobre los riesgos de los códigos maliciosos, cuáles son las pérdidas a las cuales estamos expuestos mediante la descarga de código malicioso en nuestros dispositivos móviles, cuáles son los datos que estamos arriesgando y por supuesto cómo mitigar estas eh, posibles propagaciones de código malicioso en nuestros ambientes de aplicaciones móviles. Luego hablaré sobre las vulnerabilidades en las aplicaciones móviles, que otro tipo de escenario donde podemos ver que podemos recibir ataques y perder información sensible de nuestros dispositivos. Luego hablaré sobre lo que son los diferentes mecanismos para hacer pruebas en las aplicaciones móviles y finalmente los puntos débiles que son comunes, que son prevalentes en el desarrollo de las diferentes plataformas populares de arquitecturas móviles. Bien, entonces iniciamos con lo que es esta gráfica, donde vemos cómo el mercado de aplicaciones móviles en cuanto a unidades entregadas a usuarios ha venido ganando amplia popularidad y a finales del 2011 vemos que la plataforma Android se ha acercado en tan solo 3 años mucho a las diferentes arquitecturas de PC que se han venido vendiendo, ya sea HP, Dell, Acer, ¿verdad? Lenovo, que son las plataformas de PC más robustas y conocidas, pero vemos que Android se ha acercado mucho y vemos que en un futuro muy cercano, ya para el 2013-2014, estamos hablando de que es muy posible que se igualen y converjan estos puntos. Vemos que el iPhone igual se mantiene en un número muy alto de ventas por año y sus diferentes alternativas como el iPad y el sistema operativo OS. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando en cuanto al mercado de aplicaciones móviles? Pues una estadística muy reciente para finales de diciembre del 2011 puede encontrar que hay casi 30 billones de aplicaciones móviles que se han descargado de las diferentes, vamos a decir, marketplace, donde podemos descargar aplicaciones, incluyendo el black market. Vemos que el crecimiento esperado para el año 2014, según esta tendencia del IDC, es de 76.9 billones de aplicaciones. Por lo tanto, vemos que el mercado de aplicaciones móviles va a seguir creciendo y va a duplicar en tan solo 2 años lo que sería la cantidad de aplicaciones que se están vendiendo. En esta gráfica vemos puntualmente lo que sería el proceso mediante el cual las corporaciones, ¿verdad?, adquieren aplicaciones móviles. Y en la gráfica podemos notar que en las primeras líneas de la gráfica, tal como vemos acá, la mayoría de empresas optan por adquirir sus aplicaciones mediante lo que es la tercerización del software, tercerizando mediante outsourcing el desarrollo de sus aplicaciones o desarrollando, vemos aquí una tendencia en desarrollar internamente sus aplicaciones. Vemos que los números, ¿verdad? Las estadísticas no son tan altas como en estos tres últimos puntos, donde vemos que la mayoría de empresas adquieren sus aplicaciones mediante código ya preconstruido, aplicaciones preconstruidas por especialistas móviles
Algunos mediante el carrier que utilizan adquieren sus aplicaciones ya preconstruidas o mediante las plataformas de mercado de aplicaciones como el App Store, ¿verdad? El Android Market o el Google Play y el BlackBerry App World. Vemos que aquí es donde se resalta la mayor cantidad, ¿verdad? De adquisición, ¿verdad? El proceso de adquisición en las corporaciones. Y vemos que cuando hacemos este tipo de proceso para adquirir nuestras aplicaciones, no conocemos muchas de las librerías que se están utilizando ya por los especialistas que nosotros ya preconstruyen, usamos la librería que están preconstruidas o mediante el carrier y vemos que constantemente estamos actualizando aplicaciones que obtenemos por esos mecanismos y que estas aplicaciones ya una vez las descargamos aceptamos concurrentemente las diferentes actualizaciones o updates que se producen. De manera que podemos estar aceptando código malicioso en una de esas actualizaciones que hemos pues ya previamente aceptado. Y acá pues debemos manifestar cuáles son los diferentes escenarios de riesgo comparado con el escenario del computador personal versus el dispositivo móvil. Y vemos que cuando hablamos de datos que ponemos en riesgos en un computador personal, tenemos la data financiera, los correos electrónicos, lista de contactos, fotografías, videos, audio y datos de la institución donde operamos. Sin embargo, en el dispositivo móvil, los datos que se ponen en riesgo son muchos mayores. No solamente estamos exponiendo los mismos tipos de datos que exponemos en un computador personal, en una PC, como los datos financieros, datos de la compañía, sino que estamos exponiendo incluso nuestra ubicación, independientemente del país donde estamos operando. Ponemos en riesgo lo que son mensajes de texto que pueden contener alguna información sobre algún alguna persona con la cual nos vamos a reunir en un punto específico. Ponemos en riesgos archivos multimedia, archivos de video. Ponemos en riesgo los registros de llamada, los logs de llamada, donde se pueden extraer información ya no solamente confidencial, sino que nos puede poner en riesgo a la hora de poder pues trasladarnos de un punto a otro, ya que nuestro dispositivo móvil puede ser rastreado si estamos exponiendo la ubicación y alguien puede mediante un código malicioso pues obtener esa data. Entonces vemos que cambia lo que es el escenario donde opera el computador tradicional, el PC y el dispositivo móvil. Vemos que son entornos totalmente diferentes, hay mucha mayor información en juego. Pero no solamente eso, también tenemos mecanismos de mitigación totalmente diferentes que no pueden ser reutilizados en los dos ambientes donde estamos trabajando. Vemos que en un computador personal tenemos muchísimas herramientas como los antivirus, firewall, parches de seguridad, ¿verdad? Los Data Execution Prevention, que son mecanismos que traen los sistemas operativos modernos para poder prevenir la ejecución de ciertos procesos que acceden a datos específicos con niveles de root, niveles de usuario con mayor privilegio. Vemos los Host Intrusion Detection System, Network Intrusion Detection System, los sandbox de los navegadores, cifrado de discos, que son todos mecanismos que nos permiten mitigar el acceso a información sensible. Data Leak Prevention Tools, por ejemplo, que nos permiten evitar la fuga de información, de data confidencial, definiendo patrones, fingerprints de datos que no queremos que salgan de nuestra institución. Sin embargo, estas herramientas no están disponibles en dispositivos móviles. Tal vez tenemos cantidades limitadas de mecanismos de mitigación como los parches de seguridad, ¿verdad? Para poder actualizar a la última estatus, lo que serían las vulnerabilidades descubiertas. Tenemos un mecanismo de procesos aislados donde ningún proceso puede ver o interactuar con la ejecución de otro proceso. Sin embargo, esto está limitado a que un atacante pueda robarse información, ya que vemos mecanismos donde hay puntos comunes donde aplicaciones guardan información que si independientemente de que los procesos estén aislados, pues si accedemos a esa ruta común de información, pues podemos robar lo que está ahí y mucho menos si no está cifrada. Veremos ejemplos
posteriores de aplicaciones que han sido atacadas de esta forma, como la aplicación del Citigroup y la aplicación de Skype. Vemos que las aplicaciones móviles han tratado de eh, impulsar un modelo de permisos granular donde tenemos que explícitamente definir los niveles de permisos que queremos para nuestras aplicaciones. Sin embargo, esto vemos que en algunas plataformas no es tan granular o no es tan completo como en otras, y sobre todo que la cultura del usuario que descarga una aplicación no, no es tan exigente en cuanto a los permisos que trabaja. Simplemente el usuario le da permiso a todas las aplicaciones y no se detiene a exactamente bloquear el acceso al GPS, bloquear el acceso, digamos, a la cámara o a algún recurso del dispositivo. Entonces vemos que hay técnicas de cifrado de discos, pero son limitadas, y vemos la firma de código que, si bien nos ayuda, pues obviamente a identificar qué developer, qué desarrollador produce ese código, se encuentran limitadas, ya que no es un mecanismo de rastreo totalmente asertivo sobre identificar el punto exacto de donde se recibió el ataque. Entonces, vemos esas grandes diferencias entre un entorno de desarrollo enfocado al desktop application y otro enfocado a las aplicaciones móviles, mobile application. Vemos que las diferencias puntuales en el esquema de desarrollo de aplicaciones móviles es que multiplicamos los perímetros. Con nuestras aplicaciones móviles podemos obtener las aplicaciones de diferentes fuentes. Hay diferentes puntos de convergencia de entrada y salida de información desde nuestro dispositivo. Por lo tanto, se convierten en perímetros donde podemos recibir ataques de puntos que ni siquiera sabemos. Tenemos una tendencia marcada a la migración de datos a la nube. Vemos cómo pues tenemos mucho acceso a datos que ya están colocadas en la nube, en internet. El Dropbox, por ejemplo, tenemos el Amazon Cloud, tenemos el Google Cloud, Microsoft Cloud. Todos estos son pues las principales compañías que nos proveen servicios y están en las nubes. Y entonces, estando en la nube, pues obviamente tenemos un punto donde podemos vulnerar a través de código malicioso el acceso a esos datos. Vemos también la condición de que el dispositivo móvil exige una movilidad física. Donde quiera que nos movemos, estamos con nuestro dispositivo. Entonces, esa movilidad física inserta un elemento de riesgo mayor cuando el dispositivo pues, se nos puede quedar en el vehículo, nos rompen un cristal, se roban el vehículo, se llevan la data, se llevan el acceso a nuestros archivos confidenciales, se llevan muchos recursos valiosos para nosotros, para trabajar y para uso personal. Se llevan, podemos dejar el celular, ¿verdad? En un restaurante, podemos dejar el restaurante, el dispositivo móvil en la oficina, y todo eso son pues tipos de riesgos a los cuales nos vemos forzados a la hora de utilizar nuestro dispositivo, y es una condición intrínseca del uso de dispositivos. No podemos eliminarlo porque se convierte en riesgo el hecho de que podamos olvidar el dispositivo móvil en un restaurante, pero también nos permite trabajar mientras estamos, o acceder a información mientras estamos en el restaurante. O sea, tiene pro y contra. Vemos también una marcada tendencia a mezclar recursos personales y de la empresa desde nuestro dispositivo móvil, que es un recurso, un dispositivo para uso personal, pero también lo usamos para acceder a la información de nuestra empresa, correos electrónicos, y mezclamos los correos electrónicos de la empresa con los correos electrónicos personales. Tenemos servicios como Dropbox o servicios como el Google Drive, donde subimos archivos que son personales, pero también subimos archivos que son de la empresa. Entonces mezclamos recursos personales con recursos corporativos, y eso inserta el riesgo de que se nos puedan robar el dispositivo y con ello información confidencial de la institución donde laboramos. Vemos que hay riesgos en cada capa de el esquema o la plataforma móvil. Tenemos riesgo a nivel de la capa de red, donde se pueden interceptar los paquetes en el aire. Tenemos riesgos en la capa de hardware, podemos tener acá ataques. Se ha dado ataques en la capa del baseband, donde se simula
que nuestro dispositivo es una torre replicadora de señal y empieza a atacar otros dispositivos o empieza a producirnos llamadas telefónicas a redireccionando paquetes a otras, ¿verdad? A otros números, otras centrales. Vemos que hay riesgo a nivel de la capa del sistema operativo, defectos en el kernel o códigos del sistema del vendedor. Instalamos alguna librería del vendedor que nos proporciona el sistema y esa, pues con los famosos jailbreak, que son mecanismos donde se eliminan ciertas limitaciones o restricciones ya del sistema para poder sacar beneficio a lo que no trae, ¿verdad? El sistema operativo por defecto del fabricante. Lo vemos mucho en el sistema iOS de Apple. Pues vemos que ahí podemos introducir código malicioso en esa capa. Vemos mayormente ataques a nivel de la capa de aplicación, donde se insertan vulnerabilidades y código malicioso que nos permiten pues robar o hacer creer a nuestro sistema que tenemos acceso a datos confidenciales o poder acceder a sensores del dispositivo para evidentemente producir algún mal funcionamiento de nuestro dispositivo y evidentemente pues conducir a un potencial ataque. Hablábamos anteriormente de lo que son los permisos, que es un esquema donde la plataforma móvil quiere pues tratar de contrarrestar los posibles ataques mediante el acceso no privilegiado a alguna funcionalidad del dispositivo, como el acceso a un sensor del dispositivo o a la cámara o al GPS. Pero según data de una compañía que produce unas estadísticas muy acertadas sobre seguridad en aplicaciones móviles, Praetorian.com, podemos ver que se ha analizado más de por lo menos en el Android Market 48.000 aplicaciones y dando un total de 53.000 aplicaciones, donde vemos que muchas aplicaciones, 24% de estas aplicaciones analizadas accedían a información del GPS, un 8% leían los contactos, otro 4% enviaban SMS. Vemos que si bien es cierto que usamos muchas aplicaciones móviles en nuestro dispositivo, ese número 24% considero que es muy alto con respecto a dispositivos, a aplicaciones en nuestro dispositivo que realmente necesitan acceder al GPS. Un 24% es un volumen de aplicaciones muy alto. De esas 53.000 aplicaciones, ese 24%, debemos saber si realmente queremos darle acceso al GPS. Vemos en plataformas como BlackBerry que nos permite de manera granular especificar a qué queremos darle permiso, permitir permiso a nuestra aplicación. Sin embargo, muchos usuarios aceptan todos los permisos. Difícilmente vemos un usuario que bloquee el acceso al GPS a una aplicación. Aceptamos todos los permisos y con ello le estamos dando visto bueno que código malicioso acceda pues a recursos confidenciales, que lean nuestro log de llamadas o que usen nuestras credenciales o que envíen SMS a un número desconocido. Vemos que en el esquema de Android simplemente se muestran todos los permisos que la aplicación permite y tú puedes o denegar o aceptarlo. O sea, está limitado la cantidad de permisos que podemos bloquear o no dentro del sistema Android. En el caso del iOS, ¿verdad? De Apple, el iPhone vemos que solamente exige permiso cuando queremos acceder al GPS, la información del GPS, entonces ahí es que solicita permiso. Sin embargo, cualquier otra información como leer contactos, etcétera, es posible, pues no se delimita ese nivel de permiso. Pero ¿qué sucede con los permisos? Bueno, hay algo implícito que está en los permisos. Todas librerías que nosotros utilizamos de un tercero dan permisos que le damos a nuestras aplicaciones, de manera que si nosotros instalamos una aplicación y esta le damos permiso al GPS, las librerías compartidas que utilizamos en nuestra aplicación van a tener también acceso al GPS. Entonces vemos que por las librerías que utilizamos, si no sabemos bien qué librería estamos usando, evidentemente estamos dando permiso a una aplicación, a un dispositivo móvil, a, eso, a esos recursos,
a esos ¿verdad? Canales desde esa aplicación que tal vez sí tiene un código, digamos, que no tiene un código malicioso, pero la librería aprovechan esa condición de esa información a la cual se le está dando permiso para hacer un uso tal vez no buscado por el que provee la aplicación. Y vemos el caso de Pandora, una aplicación que tenía el legítimo derecho a acceder al GPS, a información del GPS, para poder mostrar música concerniente al país donde tú estabas ubicado. Sin embargo, librerías de advertising se aprovechaban de esta información para extraer la ubicación del usuario. Veremos dónde cae esta categoría en adelante, este tipo de ataques. Bien, entonces vamos a dividir nuestra presentación en dos partes. La primera parte, lo que es el código malicioso y los diferentes tipos de actividades que conducen, ¿verdad?, a producir código malicioso o que ¿verdad?, son producto de código malicioso en nuestras aplicaciones. En primer lugar, tenemos lo que es el monitoreo de actividades y recolección de datos. Vemos que hay aplicaciones, código malicioso, que nos permiten monitorear lo que estamos haciendo en el dispositivo, recolectar información y mandarla a un destino para que alguien sepa lo que estamos haciendo en nuestro móvil. Vemos el marcado no autorizado, envío de SMS y portales de pagos, que es otro tipo de efecto que produce el código malicioso en las aplicaciones. Vemos la conectividad red no autorizada, donde se produce la exfiltración o ejecución de comandos. Hay un ejemplo de una aplicación que fue muy popular hace unos años que producía pues filtración de datos. Vemos la suplantación, ¿verdad? El robar la interfaz de usuario, cambiarla por otra para hacer creer que somos parte de una corporación con presencia en el mercado móvil, y pues es un tipo, ¿verdad?, de phishing, pero en lo que sería el modelo mobile, la arquitectura móvil. Vemos la modificación del sistema mediante cambiar configuraciones del proxy o cambiar archivos del sistema para producir código malicioso. Y vemos código malicioso a través de lo que son bombas lógicas o bombas de tiempo en nuestros sistemas. Bien, entonces, en cuanto a esto, pues iniciamos con lo que es el monitoreo de actividades y recolección de datos. Los atacantes pueden monitorear e interceptar mucha información en nuestro dispositivo, reenviando los correos electrónicos que recibimos a una dirección oculta. No vemos cuándo se mandan, se hace un proceso, ¿verdad?, sin nosotros autorizarlo ni conocer qué está sucediendo al interno del dispositivo, a través de algún tipo de logs, ¿verdad? De escuchar lo que estamos pues hablando en nuestro teléfono, activando el grabador del micrófono y grabando porciones de conversación y luego pues extrayendo esa información, filtrándola de nuestro dispositivo. Vemos que se puede pues robar datos almacenados o monitorear los datos que hemos almacenado, recolectarlo y mandarlo a otra cuenta. Se pueden robar la lista de contactos o los mensajes de email que hemos recibido. Entonces eso lo puede producir código malicioso instalado en nuestra aplicación. Un ejemplo es la aplicación Secret SMS Replicator, que de manera encubierta enviaba SMS a otro teléfono. No tenía un código visible, por lo tanto el usuario no sabía que era una aplicación que había instalada en su sistema Android, y una vez pues se instalaba, se continuaba monitoreando sin revelar su presencia en el dispositivo. Este fue sacado del Android Market después de 18 horas de haber hecho todo su estragos dentro del Android Market. Otro tipo de ataque que producen los códigos maliciosos es el marcado no autorizado, envío de SMS y pagos móviles. Esto es una de las formas más directas de monetizar un dispositivo que ha sido comprometido mediante un código malicioso, ¿verdad? Haciendo cargos por llamadas telefónicas o por envío de SMS o a través de pagos en portales móviles.
Estos SMS sirven como vectores para transmitir gusano, ¿verdad? Un mecanismo de que a través de un SMS se envíe a otro dispositivo eh, un código malicioso o un gusano, ¿verdad? Que pueda replicar ese comportamiento en el sistema. Un ejemplo vemos que es el Fake Player, descubierto en el Android OS, en el sistema operativo de Android, que lo que hacía era que enviaba de manera secreta mensajes SMS a un número telefónico con cargos, evidentemente produciendo dinero al atacante que creó este código malicioso. Y no necesariamente el usuario tenía que aceptar el acceso a la aplicación al uso de SMS, o sea, no tenía directamente que acceder al permiso de enviar SMS, porque ya pues funcionaba igual, sin ningún inconveniente. Esta aplicación ya tenía los permisos. Vemos también el juego 3D Action Terrorist Action, que realizaba llamadas telefónicas costosas a números donde incluye la República Dominicana, Somalia, San Tomás y Príncipe. Y este juego pues muy divertido. De fondo pues generaba cargos por llamadas telefónicas a destinos donde el costo de la llamada era realmente alto. Otro tipo de ataque que se produce por código malicioso es el acceso a redes no autorizadas. Esto es un comportamiento de los spywares eh, o, y otras funcionalidades que evidentemente pues filtran datos si ven que esos datos producen algún beneficio para quien lo ataca. Estos ataques se logran a través de protocolos de comunicación conocidos como el DNS, Bluetooth, el BlackBerry Messenger, a través de socket, de puerto HTTP, de SMS, de Road TCP, UDP, o sea que tenemos todos esos protocolos de comunicación que sirven de vectores para poder transmitir aplicaciones maliciosas de un destino a otro. Y evidentemente esto es un ataque bastante poderoso, pues permite sacar información por ese mismo canal de nuestro dispositivo. Otro tipo de ataque que se produce a través de código malicioso es el suplantar interfaz de usuario. Este es un ataque similar al phishing, ¿verdad? Sin embargo, en vez de redireccionarnos a una página web falsa sobre el banco, normalmente lo vemos en banco, ¿verdad? O compañía XYZ, donde queremos tratar de producir o robar algún tipo de dato confidencial como las credenciales, pues esto lo que hacía es que redirigía a, a websites legítimos y además hacía que obviamente pues descargáramos otras aplicaciones. Este producía también la capacidad de suplantar la interfaz gráfica de una aplicación legítima como digamos una aplicación de banco. Sin embargo, la intención era totalmente maliciosa, robar información. Un ejemplo de esta fue la, las más de 60 aplicaciones disponibles en el Android Marketplace sobre diferentes bancos en el mundo, y ninguno de estos bancos pues tenían presencia en el dispositivo móvil. O sea que en realidad lo que estábamos haciendo era una interfaz gráfica falsa donde al usuario introducir su contraseña y su número de cuenta o su usuario, pues con esa misma información robábamos los datos. Se descubrió a través de uno de estos bancos, el SunTrust, que un usuario llama y pregunta, oye, tienen problemas con su aplicación móvil, no puedo trabajar, no me deja entrar. Entonces, acá le dicen los representantes de servicio al cliente, señor, nosotros no tenemos ninguna aplicación móvil, denos los datos sobre dónde usted la descargó, cuándo, dígame el tipo de información que le solicitó. Entonces ahí pues se hizo toda una investigación y se descubrió que no solamente era esta aplicación, sino que había más de 60 con la misma intención dentro del esquema de descarga de Android.
Vemos también los ataques que se producen a través de la modificación del sistema, aplicaciones maliciosas que atentan con la modificación de alguna configuración para ocultar su presencia en el dispositivo, modifican la configuración del proxy del dispositivo, modifican el access point name para producir la redirección de paquetes y descargar otras aplicaciones dentro del sistema, o mediante lo que son rootkits, ¿verdad? Que son códigos que se ocultan dentro del archivo del sistema y modifican el archivo del sistema para ser difícilmente detectado por herramientas eh, que puedan dar con ellas. Entonces, otro tipo de ataque que vemos es la bomba lógica o bomba de tiempo, que es una técnica clásica de backdoor, ¿verdad? Que se instala para iniciar eventos específicos a través de un timer en nuestro dispositivo en ciertas horas o días de la semana, o se activan mediante un trigger, ¿verdad? Al recibir un correo, un SMS de un emisor en específico, o cuando se hace una llamada telefónica. Un ejemplo puntual es el Droid Dream, que tenía un componente basado en una bomba de tiempo. El Droid Dream es un tipo de ataque, una aplicación que producía un botnet donde se ejecutaba una bomba de tiempo entre las 11 p.m. y 8 a.m. de la madrugada, ¿verdad? Donde entonces se empezaban a descargar aplicaciones con fines maliciosos en el sistema ya comprometido. Se llamó Droid Dream porque precisamente se entraba en función cuando ya el usuario no estaba usando el dispositivo en horas de la madrugada, cuando ya se supone que el usuario estaba descansando, era que iniciaba este, este, esta aplicación a realizar sus ataques. En la segunda parte, pues le voy a hablar sobre lo que son las vulnerabilidades del código. Y acá vemos que cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos de fuga de datos sensitivos, hablamos de almacenamiento inseguro de los datos sensitivos, de transmisión insegura de datos y de password y claves hard code, ¿verdad? En nuestro código de la aplicación. Entonces acá pues introducimos lo que son las fugas de datos, que puede ser tanto inadvertida o se produce a través de un canal lateral dentro del dispositivo, y esto es mediante algo genuino, mediante algo aprobado, legítimo en nuestra aplicación, se produce la fuga de datos. Entonces, este uso legítimo de la aplicación nos roba credenciales de autenticación para exponer datos sensitivos a terceros, como la ubicación donde estamos, la información del propietario, el ID del dispositivo, el número del teléfono, credenciales de autenticación, toques de autorización que usamos tal vez para banca o para autenticarnos en otros sistemas. Evidentemente estos datos sensitivos comprometen nuestro equipo y hacen que otro usuario con intenciones maliciosas pues pueda identificar ciertos patrones conductuales del usuario para poder perpetrar el sistema y robar la identidad. Bien, entonces un ejemplo de esto fue la serie de juegos Storm 8, que transmitía automáticamente el número de teléfono de cada usuario de iPhone que descargaba cualquiera de esta serie de juegos Storm 8. Entonces, vemos también el caso de Pandora, que le había hablado anteriormente, que hacía uso de librerías para mostrar publicidad y sacar provecho, ¿verdad?, de la ubicación del GPS y de data como el sexo y la edad, ya que Pandora era una aplicación legítima que solicitaba acceso al GPS para poder permitir al usuario escuchar música dependiendo de si estaba ubicado en países autorizados para ello, como Estados Unidos. Para ello tenía que saber cuál es tu ubicación y a partir de tu ubicación pues te daba acceso a estos datos. Al igual que saber tu sexo y tu edad, pues había una cláusula donde tú tenías que tener cierta edad para el uso de la aplicación. Sin embargo, esto que era tan trivial, este acceso que tal vez no buscaba ninguna intención maliciosa, produjo que las librerías también, al heredar los permisos que la aplicación Pandora, accedieran a esta data y ya sí pudieran mostrar contenido dependiendo del sexo, la edad y de la ubicación. Pero se explotó una bomba mediante una publicación que se hizo en la prensa donde se acusaba a Pandora de robar o de exfiltrar datos sensitivos del usuario,
cuando esto en realidad no tenían conocimiento de ello, lo cual conduce obviamente a tener como desarrolladores todo conocimiento de causa, de qué librerías estamos utilizando, por qué la estamos utilizando y explorar mediante análisis binario, análisis o reingeniería de esa librería que estamos utilizando en nuestro código, saber explícitamente qué hace, por qué lo hace y si podemos limitarla para que no robe información. Entonces Pandora se vio muy comprometida y tuvo que sacar esta librería de advertising de funcionamiento, donde vemos involucrado incluso a Google con su ads, a Mob, tenía los porcentajes más altos de uso de, estos, de estas datas sensitivas de usuario. Vemos por otro lado ataques o vulnerabilidades que conducen a almacenamiento inseguro de datos sensitivos. Las aplicaciones móviles frecuentemente almacenan datos sensitivos como PIN de banco, el sistema de facturación, número de tarjeta de crédito, contraseña para acceder a servicios en línea. Y estos datos deberían almacenarse siempre de manera cifrada. Mediante el uso de la criptografía podemos prevenir a que si se roban la información puedan saber de qué se trata, o para poder acceder a la información, pues obviamente necesitamos decodificarla mediante un proceso ya donde no todo el mundo puede tener acceso. Entonces, almacenar datos sensitivos sin cifrar en discos extraíbles como tarjeta micro SD es algo bastante riesgoso que debemos tratar de evitar a toda costa. Vimos aquí, como le mencionaba anteriormente, el caso del Citigroup, donde almacenaba plain text, número de cuentas, pago de factura, código de seguridad en el iPhone, repositorio donde cualquier otra aplicación de un atacante podía acceder a esta data y robársela, y como estaba plain text no necesitaba mucho esfuerzo para descifrar de qué se trataba. Entonces la recomendación a aplicaciones que usan este tipo de datos tan confidenciales para el usuario es que lo encripten mediante los diversos protocolos de seguridad y certificados de seguridad que existen disponibles para los desarrolladores móviles. Tenemos el caso de Skype, que tuvo que notificar que iban a trabajar sobre esa vulnerabilidad a través del uso de la base de datos SQLite 3. Almacenaba la lista de contactos y el log del chat sin cifrar, y cualquier aplicación podía acceder a esa ruta donde se guardaban esos datos de contactos y log de chat sin ningún esfuerzo, y obviamente pues tuvieron estos que comunicar que iban a trabajar en la pronta, eh, ¿verdad? Pronto cifrado y evitar que esto suceda. Otra vulnerabilidad que identificamos es el Hardcode Password Keys, que cuando usamos como desarrolladores una vía corta para facilitar la implementación de alguna aplicación o el soporte en el futuro o la depuración de cierto código, pues utilizamos los pasos, la contraseña y ciertas llaves encriptadas, las codificamos tal cual en el código, lo cual implica que si hacen una ingeniería inversa en nuestra aplicación, descubran esos passwords y esas llaves de seguridad que ya han sido hard code, ¿verdad? Insertadas en el código, y evidentemente una vez descubiertas estas contraseñas, pues todo el mundo tiene acceso, la seguridad se ve comprometida y resulta ser inefectiva. Y los sistemas a los cuales nos autenticamos pues a través de relaciones de confianza con otras aplicaciones también sufren de este tipo de falla, de vulnerabilidades identificadas. Vemos un ejemplo con el API de pago de Mastercard, donde Mastercard explicaba a sus usuarios que para poder hacer uso de su API simplemente tenían que poner el ID hardcode y el password de la compañía hardcode en el código, lo cual implicaba, ¿verdad?, que si hago una ingeniería inversa sobre este código voy a descubrir tanto el password como el ID, lo cual esto compromete bastante cualquier aplicación. Obviamente esto es una práctica no recomendada y debe evitarse a toda costa. Ni siquiera por recomendaciones de empresas que entendemos que deben tener ciertos criterios de seguridad como Mastercard. Bien, entonces ahora hablaré un poquito sobre lo que son los escenarios de pruebas en aplicaciones.
que esto nos permiten evidentemente producir un código eh, menos fácil de introducir código malicioso o de vulnerar información del dispositivo. Podemos lograrlo a través de análisis estático que inspecciona todas estas vulnerabilidades o a través de análisis binario que están disponibles para las plataformas más populares como Android, BlackBerry y iOS. Y podemos usar mecanismos de pruebas manuales haciendo análisis dinámico. Hay diferentes herramientas en el mercado que podemos utilizar. Por ejemplo, en toolswash.org pueden descargar muchas herramientas que permiten hacer análisis binario, análisis dinámico y obviamente están disponibles de manera, muchas pagando, otras open source. Pueden utilizar herramientas o servicios de Veracode, que es una compañía estadounidense muy popular que hace mucho research. La mayoría de estos research que he expuesto acá lo hizo la compañía Veracode y son pues tips de seguridad para aplicaciones móviles que son bastante puntuales para abordar cierto tipo de ataques. En cuanto, en cuanto a las debilidades frecuentes que podemos encontrar en el caso del sistema Android, tenemos las fallas que son intrínsecas del sistema, del código que se produce en Java. Tenemos debilidades de filtración de datos, el hardcoded password o la constante para cifrar que esté en hardcode en nuestro, ¿verdad? En nuestro código. En el caso de iOS vemos fallas en el retorno de valores, o fallas con los integers o filtración de datos, que son fallas, debilidades que son muy frecuentes. Vemos que en ambos casos la filtración de datos es una de las debilidades más frecuentes en estas dos plataformas que podemos considerar las más eh, populares actualmente. Entonces, agradezco su atención en el seminario, espero que haya sido de mucha utilidad y esperemos vernos próximamente en cualquier otro seminario de interés para ustedes y espero que hayan aprovechado lo suficiente el contenido de esta breve charla que hemos tenido. Hasta luego.